Hola, ni me hao. En este vídeo vamos a estudiar los contenidos de vocabulario y de gramática de la unidad 1, tema 4, escena 3, de los materiales de idioma chino de Lieda. Comenzamos. Primero vamos a leer las palabras nuevas de vocabulario. La primera es jie shao, jie shao, jie shao. Esto es el verbo presentar, de presentar a alguien, a una persona. Después, yi xia, es un clasificador verbal. Fijaos que y significa uno y es una palabra que en pinyin es primer tono, pero al ir seguido de una sílaba con cuarto tono, el primer tono pasa a ser segundo, ¿de acuerdo? Entonces sube y luego baja. Yi xia. La siguiente palabra es el pronombre personal uno mismo. En chino, ziji, ziji, ziji. Más adelante veremos cómo se utiliza. La siguiente palabra significa familia. Jiating, jiating, jiating. Fijaos en el primer carácter, que ya lo hemos visto, que significa casa o incluso familia por sí mismo. Pero jiating significa solo familia, no casa. La siguiente palabra es waikong, waikong. Waikong significa abuelo materno. La palabra wai significa fuera o exterior, ¿de acuerdo? Entonces, como en China, antiguamente, cuando una pareja se casaba, los padres del marido pasaban a vivir con el hijo y con su nueva mujer. Por lo tanto, eran como los abuelos más cercanos a los nietos, ¿no? Y de ahí que la familia de la madre pasaba a ser como la familia externa o de fuera. De aquí lo de waikong y la siguiente palabra que es waipo, waipo, que significa abuela materna. La siguiente palabra significa edad o años de edad. Es sui shu, sui shu, sui shu. La siguiente palabra significa jin nian, jin nian, jin nian. Nien significa año para tiempo cronológico, ¿de acuerdo? Como nien, año, yue, mes, día. Entonces, este nien nunca se utiliza para decir la edad, se utiliza para cosas relacionadas con la fecha o con el tiempo cronológico, ¿de acuerdo? Jin siempre hace referencia a cosas de presente, entonces jin nian es el año presente, o sea, este año. La siguiente palabra hace referencia a hermanos, tanto mayores como pequeños. Xiongdi, 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 xiongdi. Recordad que en el tema anterior vimos esto de aquí abajo que es jiemei, jiemei. Jie significa hermana mayor y mei mei significa hermana pequeña. Entonces, jiemei hace referencia a hermanas en general y xiongdi, xiongdi hace referencia a hermanos. ¿Por qué no es ke ti? Porque vimos que ke era hermano mayor y ti era hermano pequeño. Bueno, esto viene de que en chino antiguo, xiong es hermano mayor, ¿de acuerdo? Entonces la palabra no ha cambiado a ke ti y sigue siendo xiongdi para referirse a hermanos y luego para referirse a hermanos y hermanas en general, xiongdi jiemei, esta palabra. Vemos ye aquí abajo, hermana mayor, y mei, hermana pequeña. Vamos a ver el texto. Dice, está la profesora Zhang Laoshi y dice, 现在请你们介绍一下自己的家庭。现在请你们介绍一下自己的家庭。
Esto significa por favor, que era el qing, seguido de un verbo, qing, nimen jiesao, por favor, vosotros presentad. Delante va lo que hace la palabra de tiempo, que es xianzai, ahora. Entonces, por favor, ahora presentadme a vuestra familia. Después vamos a ver lo que significa yixia y ziqi, ¿de acuerdo? Jiating, hemos visto que es familia. Entonces, Anna, que es una alumna, dice: 这是我外公和外婆的照片。这是我外公和外婆的照片。Esta es la foto, 这是 esta es o este es 我外公 mi abuelo materno, 和 que era la conjunción y para unir sustantivos, y mi abuela materna, de chaopien, la fotografía de mi abuelo y mi abuela maternos. Recordad que para los miembros de la familia no hacía falta utilizar el t, la partícula t, para unir, para hacer el posesivo. Entonces, wo waikong es lo mismo que wo te waikong, he wo te waipo. ¿De acuerdo? No hace falta el t cuando son miembros de la familia. Seguimos, dice la profesora: Ni waikong tuo da sui shu le. Ni waikong tuo da sui shu le. ¿Qué edad tiene tu abuelo? Significa esto. Ni waikong, tu abuelo materno, tuo da. Esto vimos que era para preguntar la edad. Ni tuo da, ¿tú cuántos años tienes? Pues para personas mayores se puede añadir lo de sui shu. ¿De acuerdo? Ahora más adelante lo veremos. Y Anna dice: Ta jinian 71岁了. Ta jinian 71岁了. Esto es para contestar la edad y dice: él, jinian, este año, 71岁了. Él este año tiene o ha cumplido, porque está el le, que indica cambio de estado o de situación, o sea que antes era más joven y ahora ya ha cumplido o ya tiene 71岁了. ¿De acuerdo? Vamos a ver la gramática de esta parte. Vemos que qing significa por favor. Esto ya apareció en la unidad 1, tema 2, escena 2. Qing siempre va seguido de un verbo, que es el verbo que se pide por favor. Por ejemplo, qing jin, qing jin. Jin significa entrar, entonces por favor. Entra significa lo mismo que pase o entre o por favor adelante. Qing wen. Qing wen era para introducir una pregunta, por favor. Wen significa pregunta o preguntar. Wen ti es pregunta. Wen, preguntar. Qing wen, por favor. Pregunta. Esto sería como cuando en español decimos perdone o disculpe. Por lo tanto, siempre qing más el verbo. Y esto es para pedir, por favor, una acción. En el texto decía: qing ni men jie sao. Por favor, vosotros presentad. ¿Vale? Porque les pide que presenten a la familia. Vimos en el texto anterior que aparecían clasificadores para sustantivos, ¿no? Por ejemplo, ni jia you ji kou ren, tu casa tiene cuántos miembros. O ni men ji ge ren, zhe ge ren是谁. El ge era para un clasificador para persona o el kou para miembros de la familia. Dijimos que también había clasificadores para los verbos, pues aquí vemos el primero. Es el clasificador yixia. Se coloca detrás del verbo. Este clasificador expresa que la acción va a ser breve y también le da un toque de informalidad a la frase. Este yixia se utiliza mucho en el lenguaje oral. No se puede traducir exactamente de ninguna manera en español, pero más o menos tenéis que quedaros con la idea de que expresa que una acción va a ser breve
Y eso, y que no es un lenguaje muy formal, o sea, es para el lenguaje coloquial cuando hablamos, ¿no? Muchas veces para pedir que la gente haga algo, diga algo o nos dé algo, no sé, el verbo que sea, pues se pone detrás y sea. Ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos que aparecen en los textos, ¿vale? Aquí pongo el primer ejemplo. Liru significa ejemplo. Pongo el texto que aparecía o sea, la frase que aparecía en el texto es Qing, ni. Bueno, la frase era ni men, era vosotros, aquí he puesto ni. Por favor, tú. Jiesao y xia ni mama. Jiesao y xia ni mama. Jiesao es el verbo, que significa presentar a alguien, y xia es el clasificador verbal y luego ni mama, tu mamá. Es como, por favor, presenta a tu mamá. El isia veis que no lo traducimos en español, pero eso tenéis que ver que suele utilizarse en lenguaje oral y que significa pues como presenta brevemente a tu madre o presenta a tu madre, pero vamos que tampoco estamos pidiendo se den demasiados detalles, ¿de acuerdo? Aparece mucho en los verbos en chino. Ya os iréis acostumbrando y no hay que intentar traducirlo ni nada. Simplemente saber que es un clasificador para verbos. Luego, otro ejemplo podría ser qing ni suo y xia ni de mingzi. Qing ni suo y xia ni de mingzi. Por favor, tú di y xia. Suo significa decir. Suo y xia, di tu nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos en la biblioteca y estamos tomando un libro prestado, por ejemplo, la persona que está ahí nos puede decir, por favor, dime tu nombre. Entonces, qing ni suo y xia ni de mingzi. Luego, también en la frase aparecía ziqi, ziqi, que puede traducirse por uno mismo. Es como un pronombre para referirse a uno mismo. Siempre que una acción se hace ziqi es uno mismo o tú mismo, dependiendo el pronombre que se le haya puesto delante. En el texto decía la profesora, xianzai, ahora, qing, ni men, jiesao y xia, por favor, vosotros presentad ziqi de jiating. Aquí es ni men, vosotros, ziqi de jiating, o sea, vuestra familia, vuestra propia familia, por favor. Ahora, por favor, vosotros presentadme un poco, bueno, aquí sí que hemos puesto lo de un poco por y xia, pero ese un poco realmente no hace falta ponerlo en español, ¿no? Presentadme a vuestra familia, ziqi de jiating, la familia de uno mismo, como es nimen, vuestra propia familia, vuestra familia en definitiva. Tampoco hace falta siempre poner la traducción de uno mismo o tú mismo, depende cómo quede en español. Pero sí que tenéis que tener claro que ziqi hace referencia a uno mismo. Ziqi de jiating, este ejemplo, ziqi de jiating, la familia de uno mismo. Ziqi de mingzi, ziqi de mingzi, el nombre de uno mismo. Si decimos ta ziqi de jiating, su familia, su propia familia, ta ziqi de mingzi, su nombre, ¿no? De él o de ella mismo. Aquí vemos que ha vuelto a aparecer la partícula t, que dijimos que conecta adjetivos u otras palabras con un nombre que suele ser el núcleo, ¿no? de ese sintagma. Entonces, a través de este t, que une el nombre o palabra núcleo con lo anterior, esto hace que nos aporte información sobre el nombre. Es decir, el t une el nombre con lo anterior. ¿Y esto para qué sirve? Para enriquecer, para aportar información sobre ese nombre. Y este t deja clara la conexión entre la información que se nos ha dado y el nombre que la sigue, que sigue a la partícula t. Por lo tanto, siempre adjetivo u otras palabras más t más nombre. En este caso era 我外公和外婆的照片。我外公和外婆的照片。La foto del abuelo y la abuela maternos.
Chao pian significa foto, es la palabra principal, núcleo, esto que está en rojo. Luego, 我外公和外婆，我外公和外婆, mi abuelo y abuela maternos. Y luego, te, la partícula te, que une la palabra principal, que es zhao pian, y mi abuelo y mi abuela maternos. Entonces es la foto. ¿Qué foto? La de mi abuelo y mi abuela maternos. ¿De acuerdo? Esto salía en el texto. Aquí la segunda frase es 这是我外公和外婆的照片. ¿De acuerdo? Esta es la foto de mi abuelo y mi abuela maternos. A continuación aparece cómo se pregunta la edad para un abuelo, ¿no? Entonces, esta es una forma de preguntar la edad de forma respetuosa, como para gente más mayor, ¿no? Bastante más mayor. Entonces es sujeto y luego tuota, que vimos que ya era para preguntar la edad, pero se añade sui shu. Sui significa años de edad y shu significa número. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura se puede utilizar para preguntar la edad de personas ancianas o de avanzada edad. En la frase del texto dice ni waikong tuo ta sui shu le. Ni waikong tuo ta sui shu le. ¿Qué edad tiene tu abuelo materno? Aparece el le, que sería algo como ya o ha cumplido. ¿Cuántos años tiene ya tu abuelo? O ¿cuántos años ha cumplido? Tenemos que ver también aquí otra vez la posición de los modificadores adverbiales de tiempo. Esto ya lo vimos en la unidad 1, tema 3, escena 3. Vemos que los modificadores adverbiales de tiempo siempre van o al comienzo de la oración o entre el sujeto y el predicado. Nunca van después del predicado, siempre al principio de la frase, antes del verbo. Es muy importante la posición de los modificadores adverbiales de tiempo porque en chino no se conjugan los verbos. Entonces, estas palabras son claros indicadores de en qué momento sucede la acción y tienen que ir al principio para que ya sepamos de qué momento estamos hablando. Aparecía anteriormente en los textos la frase 现在你们都学习韩语. 现在 significa ahora, es como ahora todos vosotros, ni men tou, recordar el adverbio tou, antes del verbo, adverbio tou, se utiliza cuando el sujeto es como de muchos elementos, ¿no? Como es ni men, vosotros, sois varias personas, pues por eso el tou. Entonces, 现在你们都学习韩语. Ahora, aquí el 现在 se ha puesto antes que el sujeto, antes que ni men. También puede ir detrás del sujeto, como en la frase 2. 现在你们现在都学习韩语. 你们现在都学习韩语. Vosotros ahora todos estudiáis chino. Y ahora estas dos últimas frases son las que aparecen en el texto que estamos viendo ahora. 他今年7岁了. 他今年7岁了. Él, este año, tiene 7 años. También puede ir el 今年, este año, delante del sujeto que es ta, él. 今年他7岁了. 今年他7岁了. Y significa lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, modificadores adverbiales de tiempo siempre o antes del sujeto o entre el sujeto y el predicado. Aquí vemos el vocabulario que puede llamar la atención, que es sui, que es año, pero para la edad, para decir la edad. Y nian es el año del calendario, ¿de acuerdo? Hace referencia al tiempo de año, mes y día, ¿de acuerdo? Seguimos con el texto, dice ni waipona, el na, él aparece y lo que sea, ¿no? Entonces, como le había preguntado la edad del abuelo, dice, ¿y tu abuela? Dice, ta 69岁, ta 69岁, 60, 60, 69, 69, ta 69岁, ella 69
años. Y dice la profesora, 很好, Anna. Muy bien, Anna. Y ahora va también, dice, 这是我兄弟姐妹的照片. ¿Veis? 兄弟姐妹, hermanos y hermanas, modifica 照片 a fotografía. Esta es la foto de mis hermanos y hermanas. Dice, 这是我哥哥, este es mi hermano mayor. 我姐姐, mi hermana mayor. 我弟弟, mi hermano menor. 和我妹妹. Y mi hermana menor. Está señalando, obviamente, en la foto dices este es mi hermano mayor, este es 我姐姐, 我弟弟, 和我妹妹. Lo señala cada uno. Y dice la profesora, 你哥哥多大? 你哥哥多大? Esto es, ¿cuántos años tiene tu hermano mayor? 你哥哥多大? Se pone el sujeto y luego 多大. Eso era para preguntar la edad también. Dice, 我哥哥27岁. 我哥哥27岁. Mi hermano mayor tiene 27 años. Dice la profesora, 你呢? ¿Y tú? 我23岁. 我23岁. Yo tengo 23 años. Vamos a hacer aquí un resumen de formas de preguntar la edad. Hemos visto que cuando una persona adulta pregunta la edad a otra persona de edad similar, se pregunta simplemente 你多大? 你多大? Tuo significaba mucho, ta, grande. Tú, mucho grande, y luego pregunta. Tuo hace aquí la función de pronombre interrogativo, por eso la frase no lleva ni ma ni la estructura afirmativa o negativa del verbo, ¿de acuerdo? Entonces, tú, ¿cuánto grande? Ni tuo ta. Esto es la forma general de preguntar la edad, ¿de acuerdo? También puede servir para niños pequeños o para gente de avanzada edad. Es la forma estándar y es correcta siempre, ¿de acuerdo? Si tenéis que memorizar una, memorizad esta. Pero luego tenéis que saber que también se puede preguntar la edad, por ejemplo, a los niños con 几岁. 你儿子几岁? 你儿子几岁? Tu niño, tu hijo, 几岁, ¿cuántos años de edad tiene? 几, pronombre interrogativo, por lo tanto no hay partícula interrogativa ma, ni se afirma y niega el verbo, ¿de acuerdo? La frase queda así, interrogativa de forma completa, ¿de acuerdo? 你儿子几岁? Esto es para niños menores de 10 años, ¿de acuerdo? Porque 几 se utiliza para preguntar cuando son cantidades bajas, menos de 10. Pero también se puede decir 你儿子多大, también es correcto. Y por último, para mostrar respeto, para preguntar la edad de una persona mayor, anciana, se dice 你爷爷多大岁数? 你爷爷多大岁数? Se añade el 岁数 al final. Pero veis que el principio de la frase es como la estructura primera. 多大, sujeto 多大, y se añade 岁数. 你爷爷多大岁数? ¿De acuerdo? Para responder siempre es lo mismo, sujeto, el número de años que tenga y el clasificador sui. ¿De acuerdo? Esto es años para la edad, no para años del calendario, solo para la edad. Por ejemplo, 我20岁, yo tengo 20 años. 我儿子7岁, 我儿子7岁, mi hijo tiene 7 años. O 我爷爷80岁, 我爷爷80岁, mi abuelo tiene 80 años. ¿De acuerdo? Pues espero que este vídeo os haya ayudado y os veo en el próximo vídeo. 谢谢，再见。